Una habitación no es un hogar. Las imágenes que aquí presentamos están recogidas por la plataforma de afectados por hipoteca del Casco Viejo de Iruña y forma parte de una campaña de denuncia en pleno confinamiento por el COVID-19, ya que hay familias que están viviendo en estos momentos situaciones terribles, hacinadas en habitaciones de pisos patera. La serie de instantáneas aquí mostradas refleja la dura realidad a la que se enfrentan hoy día personas solas y cada vez más familias enteras con hijos. Una situación basada en no tener vivienda de alquiler, en la que estas personas se ven obligadas a vivir en habitaciones realquiladas de unos 10 metros cuadrados, por las que han de pagar una media de 350-400 euros al mes. La PA del Casco hemos solicitado del Ayuntamiento de Pamplona, que tiene más de 100 viviendas cerradas y vacías, la solución habitacional para más de 82 familias que viven hacinadas, como os decimos, en pisos patera, y ninguna medida se ha tomado por parte del Ayuntamiento a día de hoy. La ideología de que todos somos iguales es profundamente perversa. A estas familias no se les alquilan pisos en las inmobiliarias y no se les alquilan pisos por racismo, por pobreza y por género. Se les está discriminando. Todos estamos confinados por igual, pero no lo vamos a sufrir igual. Estas familias necesitan de tu estima, necesitan de tu empatía, necesitan de toda nuestra solidaridad, y el Ayuntamiento de Pamplona debe abrir los pisos que tiene cerrados y vacíos y ubicar allí a las familias. Muchas de ellas monomarentales están dispuestas a compartir vivienda, 2 mamás con todos sus niños. Esta situación de falta de vivienda también la conoce el Gobierno de Navarra, que no ha invertido para comprar vivienda usada. Podía haber sido su mejor política, la de incorporar al parque público de alquiler toda la vivienda vacía que hay en Pamplona y toda esa vivienda que tienen los bancos. Son situaciones de una vulnerabilidad extrema. Están marcadas por la pobreza y la exclusión social, económica y residencial. A veces con empleos precarios, otras veces con renta garantizada, pero siempre en una situación muy inestable. De su condición de fragilidad, cabe destacar la situación de emergencia habitacional grave que sufren, derivada de la falta de un suficiente parque público de vivienda de alquiler, porque si hubiera viviendas de alquiler, estas personas tienen dinero para pagarla. Lo que no tienen es acceso a una vivienda. Pedimos al Ayuntamiento de Pamplona que rectifique y todas sus viviendas las abra para reubicar a familias que viven esta problemática. Y pedimos a la sociedad navarra que nos alquile sus pisos, que somos gente que pagamos, que no hay problema, que no importa el color de nuestra piel, que no importa de dónde procedamos, que es importante que nuestros niños, nuestras niñas tengan un techo, tengan un hogar donde vivir y donde generar una familia.